Bueno, la idea de este video es explicar la gráfica de barras y los histogramas. Entonces, empecemos. Las gráficas de barras son útiles para resumir variables categóricas. Su función es generalmente se presenta pues para expresar la magnitud de las diferencias entre las categorías de la variable. Es idóneo para representar gráficamente los datos de una variable cuantitativa discreta o cualitativa. Y la forma en la que se grafica es que se levanta una barra sobre el eje X de la gráfica igual a la frecuencia de la modalidad de la categoría. ¿Qué es un histograma? El histograma se utiliza para representar gráficamente los datos de una variable continua que ha sido agrupada en clases o intervalos. Generalmente, los usos que se le dan al histograma son para mostrar el resultado de un cambio en el sistema y para permitir ver de qué manera se distribuyen los datos. ¿Qué diferencias existen entre el gráfico de barras y los histogramas? En los histogramas, a diferencia de los diagramas de barras, no es la altura la que determina la frecuencia de cada clase, sino el área del rectángulo. Y en los histogramas, las barras están juntas. ¿Qué significa esto? Al reconocer los histogramas, se puede dar cuenta de cómo se distribuyen los datos de toda la muestra. El código de barras solo demuestra la frecuencia de cada uno de los datos. El, en SPSS, para SPSS y sacar la gráfica de barras y los histogramas, esta es la forma más sencilla para sacar. Entonces primero se va a gráficos, cuadros de diálogo antiguo y se selecciona la opción barras. Luego sale una segunda ventana, se selecciona simples y resúmenes para grupos de caso. En eje de categoría se selecciona una variable categórica, eh, puede ser nominal o ordinal, que se deseen ver la frecuencia en la que se presentan los datos. En el histograma el primer paso es el mismo, gráficos, cuadros de diálogo antiguo y se selecciona el histograma. Sale una segunda ventana en la que salen todas las variables que se tienen y sale la opción variable. En variable hay que tener en cuenta que el histograma requiere que sea una variable cuantitativa continua, por ejemplo la edad, el peso, la estatura, y se puede considerar hacer un histograma con una variable cuantitativa discreta, pero solo cuando la cantidad de datos es muy grande, ¿vale? Eh, Esos son los ejemplos. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. Tengo acá un conjunto de datos con el que ya se trabajó en clase, es el conjunto de datos que nos proporcionó el profesor Tamayo. Y vamos a hacer un gráfico. Entonces vamos a hacer un gráfico de barra simple. Vamos a gráficos, vamos a cuadros de diálogo antiguo y le damos barras. Sale la segunda ventana, la dejamos simple, resúmenes para grupo de caso y oprimimos definir. Entonces el eje de categorías en este espacio es donde se selecciona la variable que queremos graficar. Esta escolaridad puede ser estratos, número de hijos. Entonces escogemos por ejemplo estrato. Eje de categorías y aceptar. En el cuadro de resultados nos va a salir el gráfico en, de forma sencilla. Entonces acá se demuestra la categorización de la variable y la frecuencia de cada categoría de la variable. Acá se demuestra que hay mayor frecuencia de estrato 3 en la muestra que en los otros tres estratos. Y para histograma los pasos son igualmente sencillos: gráficos, cuadros de diálogo antiguo, histograma. Recuerden que para hacer histograma la variable tiene que ser cuantitativa continua, a menos que los datos sean demasiados y se puedan agrupar. Acá, bueno, en los datos que nos proporcionó, las variables que nos proporcionó el profesor, Soledad es cuantitativa continua, entonces la seleccionamos y le damos a aceptar. Podemos ver las diferencias entre gráficos. Se presenta el eje Y como frecuencia y en este como recuento. En este espacio solo se mira la cantidad de veces que se repite la categorización de la variable. En cambio acá se muestra la frecuencia de las edades. También el gráfico nos permite dar cuenta de la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra, que son 37 sujetos. Eh, y eso es todo. Claro, usted puede editar el gráfico haciéndole doble clic
aparecen opciones para la personalización de la gráfica. Entonces podemos ver, digamos, por ejemplo, podemos seleccionar acá colores. Se tienen opciones de las barras, rellenos, profundidad, ángulos, variables. Entonces, por ejemplo, un morado se le puede aplicar y se le aplicaría a todas porque seleccioné por fuera porque lo seleccioné todos. ¿Vale? Igual en el gráfico hay que darle aceptar, ¿no? Y ya es muy sencillo, la personalización pues ya es por cuenta de cada persona. Ahí queda el color, igual en el histograma. Es todo.